A ver, me estás diciendo que Carlos confía en el Inter de Antonio Conte, pero no quiere ilusionarse con el Milan de Pioli. ¿Qué hace? ¿Ver el fútbol de espaldas? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, como puedes ver en el título del video y la miniatura, hoy hablaremos de Antonio Conte, hablaremos del Inter de Milán, porque si tienen televisión, que nosotros no tenemos televisión aún, gracias Movistar, pudieron ver la UEFA Champions League y no en sitios indebidos, evidentemente, yo confío en ustedes, y vieron que el Inter de Milán con todo y que lanzó una ofensiva que atrajo a muchos, que Varela, que Lautaro, que todo bastante interesante a falta de Lukaku, pero aún así se las arreglaron para perder. Algunos dirán que el Real Madrid se las arregló para ganar, pero ese es tema para otra discusión. Hoy vamos a hablar justamente del proyecto el Inter de Milán de Antonio Conte, para qué está en esta temporada y qué significaría para Antonio Conte quedarse sin títulos y quedarse, por supuesto, a nada, con las manos vacías, recordando que es un técnico que es conocido por siempre ganar. Antes de continuar, este video está patrocinado por Football Team, el videojuego totalmente gratuito al que puedes acceder utilizando el enlace que está en la descripción del video y por supuesto también en el comentario fijado, donde siempre también les dejo mensajitos de qué va el video y todo eso, y la invitación a que no dejes de dejar un like y que por supuesto comentes el tema del video. Y también, si ya probaste Football Team, que me dejes saber en la sección de comentarios qué opinas, te gusta, no te gusta, todo eso es súper válido, como también en los comentarios podemos encontrar sobre este tema, Antonio Conte y el Inter de Milán, qué opinas del proyecto y tal. Yo te voy a dar algunos argumentos y mi opinión general, y justamente bromeando un poco que hace una semana hablábamos del Milan de Pioli, hoy hablamos del Inter de Antonio Conte. Contexto. Como dije, el Inter de Milán perdió 3-2 contra el Real Madrid y están en último lugar de su grupo, ya después de la primera vuelta de la fase de grupos. Evidentemente tienen que volverse a enfrentar al Real Madrid, al Shakhtar Donetsk y al Borussia Mönchengladbach para intentar cumplir la predicción de Casa Deportes de que entren a la siguiente fase de la Champions League. Y este video lo quería hacer en especial porque justamente ese contraste que sea con el Milan, y que no me quiero ilusionar con lo que está haciendo el Milan y están invictos, pero sí parece que me ilusiono con un Inter de Milán, con un proyecto de Antonio Conte que ya tiene su andada, ya podemos argumentar un poco más que es un equipo del que podemos juzgar más fuertemente, más estrictamente. Y es justo lo que quiero empezar a hacer con este Inter de Milán, porque creo que tiene jugadores para tener un mucho mejor equipo, un mucho mejor estado de forma actualmente, ya entrando al mes de noviembre. Y realmente con esto de la Champions League, en el que solo cosechan 2 puntos, y en la Serie A, en el que tenemos 3 victorias, 2 empates y una derrota, un récord bastante mediocre para un equipo y una plantilla como la del Inter de Milán, quería compartir este video con ustedes. Sabemos que Inter de Milán con Antonio Conte utiliza un esquema 3-5-2, que ha sido bastante interesante. A mí me atrae muchísimo y que hace que algunos jugadores entren en su mejor versión. Uno de ellos, el ejemplo más claro y atendiendo al mercado de fichajes, es Achraf Hakimi, que bueno, el otro día estaba hablando con un chofer marroquí y en realidad es Achraf Hakimi, Achraf, algo así me había comentado. Tengo que volverlo a contactar para hacer un video de cómo pronunciar nombres en marroquí. En fin, Hakimi se ve potenciado por el esquema en el que funciona como un carrilero y ha sido una gran incorporación para el Inter de Milán, aunque ayer parecía que todavía jugaba para el Real Madrid en esa asistencia para Karim Benzema. Fuera de las bromas, sabemos que Hakimi es un jugador que parece que estaba hecho para este esquema, y fuera de pequeños errores que todos los futbolistas lo cometen, lo ha hecho bastante bien. Luce muy bien Hakimi como jugador de Antonio Conte. Otros jugadores que se han visto potenciados por su sistema, Lautaro Martínez, evidentemente, que algunos lo llaman sobrevalorado y tal. Lautaro Martínez es un excelente delantero, y partidos como ayer contra el Real Madrid, en el que prácticamente se carga el peso ofensivo del equipo, lo demuestran, evidentemente acompañado de jugadores como Romelu Lukaku, que Conte siempre dijo que quería jugar con Lukaku, y ya que lo está haciendo ha sacado la mejor versión de él, aunque hablaremos un poquito más del tema mental más adelante en el video, y que creo que es muy importante con un equipo de Antonio Conte y el equipo actual del Inter de Milán. Y otros jugadores que también lo han hecho bastante bien, ¿no? Marcelo Brozovic, el caso de Nicolo Varela, que de Varela, como pequeño paréntesis, yo digo que es tal vez el jugador más emocionante, con más techo y más potencial que tiene esta plantilla. Lo que tiene en sus pies es fantástico. Una breve muestra de ello fue la asistencia que se manda ayer en el empate del Inter de Milán. En la portería siguen teniendo a Handanovic, que es clave, y además detrás de él viene Radu, que creo que va a ser un excelente portero y ojalá comience a tener un poco más de oportunidades. No sé si en este mismo Inter de Milán, porque digo, Handanovic, si algo funciona, no intentes arreglarlo, pero sí creo que al menos ahí tienen ese futuro, y en general la plantilla tiene mucho
futuro, porque por ejemplo, y en donde creo que encuentro el principal problema que debería atender puntualmente Conte en la defensa, pues tienes nombres como Bastoni, tienes nombres como Skriniar, que estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo, que parece que no ha terminado de compaginar en el funcionamiento de Conte, que es una línea de defensas que deja muchos metros a su espalda, y es por ejemplo algo que sufrió bastante Godín a pesar de su gran lectura y cómo pues se manejó también su salida, justamente lo de Godín. Pues Skriniar es el que tendría que estar ahí idealmente junto a Bastoni y junto a un Stefan de Vrij, que junto a Skriniar yo diría que son los dos mejores centrales de esta plantilla, y Bastoni el de más potencial. Pero justamente esta temporada, en este inicio sobre todo, sí las lesiones, sí el COVID por supuesto, aquí se ha sufrido muchísimo, y sabemos que en el fútbol moderno hay muchos ejemplos de equipos que si no defienden bien la pasan bastante mal. Si dejas muchos espacios a pesar de un equipo tan ofensivo y con una propuesta tan atractiva como el de Gianpiero Gasperini con el Atlanta, si no defiendes bien, si dejas esos espacios, equipos como el Liverpool te van a desayunar. Y el Real Madrid no se desayunó al Inter de Milán. El Milan, en la derrota que tiene en Serie A, el Milan no se desayunó al Inter de Milán, repito, con la propuesta ofensiva, con el centro del campo brutal que tiene el Inter de Milán, tanto que hasta se da el lujo Conte de no tirar de un jugador como Christian Eriksen, que parece que ahí están peleados, por ahí se decía que él nunca lo pidió. Este Inter de Milán tiene tantas cosas buenas que se comienza a preguntar uno, ok, está en un muy mal estado de forma, más que de forma, está en un muy mal escenario el Inter de Milán, es lo que quiero decir, en el que si el Inter de Milán queda fuera de la Champions League y sigue este paso mediocre, que obviamente queda muchísima temporada, yo auguro, y a esto va prácticamente el tema del video, que este es el fin del proyecto de Antonio Conte, de seguir así. Yo sé, repito, y no es el tema del video, estoy diciendo que van a despedir a Antonio Conte, sino que es un tema que ya hemos visto anteriormente con Antonio Conte. No es la primera vez, ya comienza a mostrar esos síntomas que mostró tanto en la Juventus como el Chelsea. Por eso decía lo importante el apartado mental, porque sí podríamos profundizar aún más en el análisis, el funcionamiento pieza por pieza que le pide Antonio Conte a sus jugadores. Pero el plano mental es tan importante en el fútbol. Solamente en agosto, después de lo que vimos en Europa League contra el Sevilla y tal, ya se hablaba que Antonio Conte no estaba contento, que no se habían cumplido ciertas peticiones. Esto lo escuchamos en la Juventus, esto lo escuchamos en el Chelsea. En la Juventus dio una de las frases que para mí es mis favoritas de Antonio Conte, que decía que no puedes comer en un restaurante de 100 euros con 10 euros, y eso decía en ese momento de la Juventus. Algunos podrían argumentar que todavía aplica esa frase y en muchos equipos seguramente, pero vamos, con el Inter de Milán específicamente en este proyecto se le han cumplido las posiciones que ha intentado cubrir. Sí que parece que el carril por la izquierda parece mal cubierto, digo, no estoy diciendo que haya malos jugadores, que Ashley Young sea un mal fichaje, pero al menos como a corto largo plazo no parece la mejor de las opciones. Hemos hablado de Kostic, hemos hablado de Cucurella, etc. Pero independientemente de los nombres, a lo que vamos, y lo que digo es que ya cuando comienza a mostrar estos síntomas de peleas y estados de forma como el que estamos viendo, en el que ya hay un escenario muy viable, solo queda la mitad de la fase de grupos, siguen estando últimos, tienen que volver a enfrentar al Real Madrid, al Shakhtar Donetsk, al Borussia Mönchengladbach, y ya tenemos estos casos. Yo digo que comienza a tomar un escenario que pinta bastante mal para el Inter de Milán. Aquí es donde tendría que decir que en cuanto a fútbol, propuesta ofensiva, debo decir que me gusta más el estilo Antonio Conte, y puedo hablar un poco más del estilo Antonio Conte, pero en la actualidad y en una predicción o visión a mediano plazo, en este caso en una temporada, y haciendo el paralelismo del Inter de Milán y el video que hicimos del Milán, yo creo que el que ya comienza a tambalear es el proyecto del Inter. Y mira que del proyecto del Inter podemos hablar justamente de cómo comienzan a traer nuevamente estas figuras, y un Inter de Milán que más que un equipo que venda, sea un equipo que pueda retener a los mejores jugadores del mundo posición por posición, que es a lo que creo que aspira y debería aspirar equipos como Juventus, como el Milan, en su momento como el Napoli. Creo que ellos en aras a convertirse en esa clase de equipos, con fichajes como el de Osimhen, creo que es un ejemplo de ello. Pero ahora mismo el punto de este video es que Antonio Conte tiene una situación muy complicada. Quiero que este video sea como una referencia para que volvamos a él en 1, 2, 3 meses, y tal vez en 1, 2, 3 meses hablar de o un despido de Antonio Conte o cómo le dio la vuelta a este escenario. Pero sí, sabemos que Antonio Conte es un entrenador sumamente problemático cuando las cosas comienzan a salir mal, que le gusta apuntar dedos, ya está apuntando algunos dedos, y a mí ya me genera bastantes inquietudes
y quería liberarlas y compartirlas con ustedes en este video. La pregunta del día para ustedes, damas y caballeros: ¿es Antonio Conte el entrenador ideal para el Inter de Milán y para un proyecto que pueda retener nombres como Lautaro Martínez, como Nicolo Barella, como Alessandro Bastoni de Frey Skriniar? ¿O tendríamos que hablar de técnicos como Allegri o alguna otra propuesta que me puedas dejar en la sección de comentarios? Así que, caballeros, eso va a ser Toño por este video. Muchísimas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Vienen mucho, pero mucho contenido en noviembre. Puedo adelantar que ya comenzaremos los tops de los infravalorados. Esos videos a mí me gustan mucho. Me gusta mucho hacerlos. Hablar de estos jugadores underdog, por supuesto. Si ya tienes tiempo en el canal, sabes de qué estoy hablando. Pues se viene la edición 2020 de los infravalorados. También vamos a hablar ya dentro de muy poco el qué fichajes debe hacer. No vamos a cubrir la misma cantidad de equipos que hicimos en verano. Fichajes top y muchas, pero muchas sorpresas más. Espero que hoy, más tardar mañana o el viernes, ya estemos de vuelta en directo en casa en vivo para que prepares tu suscripción, para que prepares la diversión. Los horarios se verán modificados, pero una vez que ya me acople un poco más al calendario de trabajo y de escuela por acá, ya les compartiré oficialmente el calendario y los horarios de casa en vivo. Los videos seguirán normalmente subiéndose alrededor de estas mismas horas, a menos que sea un breaking news como el de ayer de Kondogbia. Te dejo este video por allá. Y pues nada, damas y caballeros, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Utilicen Football Team. Espero que les guste mucho este videojuego y espero seguir colaborando con ellos, que es un videojuego que a mí sí que me gustó y también, como dije, me gustaría probarlo por Twitch. Y espero que hayas disfrutado muchísimo de este video, que estés muy bien, que en estos tiempos que son bastante complicados, que la pases bien, que nos olvidemos de los malos ratos. No olviden comer frutas y verduras y que nos solemos.